Hola, bienvenidos. Este video va a ser continuación del anterior. Bueno, procedamos. Recuerden que en el módulo anterior, no en el video anterior, sino en el módulo anterior, que se titulaba de la información al conocimiento, un resumen es la reescritura de un texto donde se vierten las ideas principales. Su finalidad es presentar una forma reducida, sencilla y concreta la información, y existen varios tipos de resumen. El primero es el resumen general. Es el texto que más frecuentemente se observa. En él se presentan las ideas principales de un texto de forma breve. En los textos de investigación científica, el resumen se le llama abstract y está al inicio del artículo. El siguiente tipo de resumen que existe es la síntesis. Es un resumen donde se conjugan en el texto las ideas principales de dos o más documentos. La síntesis es menor que el resumen principal, o sea, ocupa menos palabras. Y luego tenemos los esquemas, que es un tipo de resumen en el que se esquematiza la información más importante. Puede ser un cuadro conceptual, un cuadro sinóptico o un mapa mental. Entonces, como podemos observar, partimos del resumen general, que es una contracturación del texto, o sea, lo reducimos un poquito más, a una reducción más pequeña que después de la síntesis, o ya a una mera representación de las ideas principales, como son los esquemas. Tengan presente que al elaborar un resumen no significa que únicamente copiemos las ideas principales, sino que se trata de elaborar un nuevo texto a partir de las mismas, y por lo que al retomarlas debemos cuidar que estén unidas con un sentido lógico y sean entendidas. Para ello se recomienda realizar fichas de resumen. Para realizar dichas fichas de resumen necesitamos los siguientes datos. Primeramente, el título del texto leído. Y luego, acá en el siguiente cuadro, se ponen el autor del texto, el nombre de la publicación, año y número, páginas de la publicación donde aparece el texto leído, y por último aquí el resumen del texto. Aquí yo lo ejemplifiqué solamente. Por eso le puse resumen y rayitas, para que sea una como esquematización de lo que es un resumen. Cuando nos acercamos al estudio de los fenómenos naturales, una primera acción que realizamos es buscar información que nos brinde datos que expliquen, analicen e interpreten los hechos. Para conseguir lo anterior, ¿qué tipo de textos consultaríamos para responder lo planteado y por qué? Como les dije, obviamente existen diferentes fuentes de donde se puede obtener información. Sin embargo, no todos los medios podemos obtener la misma información ni todos la presentan de la misma manera, pues existen rasgos propios que enmarcan diferencias importantes. Recuerden cómo en el video anterior les comentaba acerca de distinguir entre datos y opiniones. Las opiniones son juicios de valor y generalmente califican, por ejemplo, malo, bueno, adecuado, inadecuado, etc., pero no dan respaldo que sustente las ideas. Obviamente, un científico siempre va a evitar usar opiniones como parte fundamental de su trabajo. En un sentido opuesto, los científicos siempre van a sustentar su trabajo en datos, los cuales son hechos comprobados que tienen validez porque han sido demostrados. Tengan en cuenta que sus investigaciones las realizarán a través del método científico, el cual parte de un supuesto que tiene que ser comprobado y demostrado. O, en otras palabras, ustedes tendrán que usar datos y no opiniones. A diferencia de lo que han revisado en las unidades anteriores, en donde un hecho histórico parte de la interpretación, en el caso de los temas científicos, todo lo que se señale debe ser explicado, demostrado y comprobado. Por todo lo anterior, un texto científico debe hacer uso prioritario de los datos, pues en ellos radica la cientificidad y la validez. ¿O acaso creen que en un texto que se basa solo en lo que el autor piensa, pero no lo demuestre? Siempre que enfrenten un texto, recuerden preguntarse,
¿Con base a qué afirma lo que está diciendo? Si el texto no le responde la interrogante, es una razón para dudar de su confiabilidad. Lo anterior no quiere decir que no debamos leerlo y obtener información de él, sino que no pueden creer ciegamente en lo que dice porque no respalda sus supuestos con datos comprobados. En un texto informativo como las monografías, la información que se va a comunicar se organiza mediante títulos y subtítulos. El título introduce al tema, es decir, el asunto básico y primordial de lo que trata el texto. Los subtítulos se usan para distinguir los elementos que integran el tema, llamados subtemas. Ahora hay otra palabra que les dije en el video anterior que vamos a revisar, que es el tecnicismo. Los tecnicismos se denomina a todo vocablo que es propio del lenguaje de una rama de la ciencia, técnica o conocimiento profesional y no tiene un uso habitual fuera de él. Los tecnicismos generalmente son usados por aquellas personas que tienen conocimiento en un área profesional u oficio específico y en consecuencia muchas personas que desconocen de un área en especial es posible que no comprendan con exactitud a qué se refieren dichas palabras. A continuación les voy a presentar algunos ejemplos de tecnicismos y las áreas donde se emplean. Por ejemplo, si estamos hablando en un área de tecnología e informática, palabras como web, hardware, HTML, puerto USB, room, software, microchip, toner, entre otros, son palabras que van a encontrar en escritos que estén relacionados con esa área. Si nos vamos al área de la medicina, palabras como endoscopía, absceso, patológico, bulimia, geriatría, hipertenso, prótesis, síndrome, entre otros, van a ser común en esos vocablos. En economía, activo, pasivo, índices de precios, macroeconomía, etc. Y en marketing, palabras como producto, estrategia, distribución, nicho de mercado, dossier, entre otros. Si se fijan, son palabras que si bien las conocemos porque las hemos escuchado en noticias o alguna vez que hojeamos alguna revista de corte científico, las conocemos por ello, pero no las usamos siempre. A lo mejor las del lenguaje médico las usamos porque tenemos alguna persona que padece alguna enfermedad y nos estamos relacionando porque queremos estar al pendiente. Pero todas las demás, salvo que nos dedicamos a esos rubros, no las conocemos o no las usamos con frecuencia. Y luego tenemos lo que es el registro léxico. De acuerdo con Ruiz, autor de Competencia Comunicativa y Diversidad Textual, el registro léxico son las características lingüísticas que se manifiestan en los textos según la situación comunicativa de la que se trate. Por ejemplo, los temas se adecuan al contexto en la relación entre personas, al canal de comunicación o al propósito por el cual se establece una comunicación. Hasta ahorita, les pregunto, ¿podríamos confiar en revistas como National Geographic, Conozca Más, muy interesante? Probablemente sí, debido a que muy seguramente cumplen con lo que hemos señalado hasta el momento. Sin embargo, falta un factor que no debemos perder de vista cuando investiguemos sobre un tema: las condiciones de producción de la obra, es decir, la autoría. Conocer quién es el autor de la publicación, a qué se dedica, qué trabajos ha realizado, qué trayectoria tiene, dónde se publica, etc. Nos permitirá conocer todos estos detalles con a mayor detalle quién es el responsable del texto y por lo tanto si lo que da a conocer es confiable o no. Hasta ahorita, después de llevar todas las actividades que han realizado, no de este módulo, sino de los módulos anteriores también, podemos tener claras las siguientes conclusiones. Cuando investigamos un tema científico, siempre tenemos que tomar en cuenta qué dice, cómo lo dice y para qué lo dice. 2. Los textos científicos emplean un código y un lenguaje muy especializado y técnico porque eso le da validez a la información que está brindando. Tercero, los textos científicos tienen una estructura externa en títulos y subtítulos y una interna en temas y subtemas. 4.
Los textos científicos, como están hechos por expertos en la materia, deben presentar más hechos, respaldos de autoridad y sobre todo demostrar y comprobar la información que presentan. Y por último, quinto, indagar las condiciones de producción de la obra nos brinda certeza en la confiabilidad de la fuente. Ahora bien, pasemos a la acción. La actividad relacionada con este video es muy parecida a la actividad del video anterior. Por lo mismo, porque muy seguramente todas las actividades que veamos en esta unidad van a llevar una correlación, o sea, van a estar concatenadas. Lo que hagan en una les va a servir para hacer las otras actividades. Bueno, van a ser muy parecidas. Porque el tema, aun cuando es extenso, es corto, o sea, van a ser videos cortos, es extenso en el sentido de que es un solo tema que nos va a llevar a poder desarrollar o relatar un hecho científico de una manera correcta. Partiendo de lo anterior, no me queda más que dar las mismas indicaciones. Mucha tranquilidad, tómense el tiempo que necesitan, tienen todo el tiempo del mundo, no dejen sin contestar ninguna pregunta y después, dicho esto, no me queda más que desearles suerte y adelante.